Una compañía debe tener la capacidad de detectar los factores de riesgo que enfrenta e incluir todos los aspectos que afecten su competitividad, los cambios en la industria a la cual esta empresa va a pertenecer o pertenece, las regulaciones que da el Estado, las transformaciones y avances tecnológicos e incluso cambios en el personal. Ahora, si el riesgo financiero no se gestiona en el momento adecuado y con las estrategias pertinentes y correctas, puede causar daños a las finanzas y la reputación de la empresa. A continuación, vamos a ver de alguna manera qué es el riesgo financiero, sus variantes y cómo mitigar sus efectos en las empresas mediante el control y gestión de riesgos. Bien, ahora continuamos con qué es el riesgo financiero. Si bien sabemos, el riesgo financiero se podría definir como la probabilidad que tiene una empresa o una organización de que se produzca un evento o contratiempo con consecuencias totalmente negativas para ella misma en el rendimiento de sus inversiones, como también podríamos relacionarla con la posibilidad de que ésta sufra un perjuicio o pérdida de carácter económico. Es decir, el riesgo financiero se refiere así a la inseguridad o la incertidumbre que provocan los diferentes cambios producidos en el sector en la que ésta opera, como la inestabilidad en los diferentes mercados financieros, o también, por último, podríamos tener la imposibilidad de devolución de capital por una de las partes. Control y gestión de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de un evento y las consecuencias asociadas al mismo. Por lo tanto, los riesgos financieros es la probabilidad de que suceda un evento que tenga consecuencia financiera para un activo. Para una empresa, ¿cuáles son los principales riesgos financieros? De riesgo de mercado, ese riesgo inherente a las fluctuaciones de los mercados y en que se distinguen tres tipos de riesgos. Riesgo de tipo de cambio como consecuencias de la volatilidad del mercado de divisas. Riesgo de tipos de intereses debido a las fluctuaciones de los tipos de intereses. Y en general riesgos de mercado, que es todo aquel asociado a la volatilidad de los mercados financieros. Acciones futuras, materias primas, deudas futuras. Bueno, a continuación vamos a mencionar algunos tipos de riesgo financiero. Como en primer lugar tenemos el riesgo de mercado. Este riesgo de mercado es muy amplio, es lo que más se utiliza, se podría decir. Bueno, surge cuando producen las pérdidas de un activo en una empresa, a causa de su propia posición o facturación del mercado. Es decir, este tipo de riesgo financiero se asocia por lo general en un cambio de precios o en los patrones en el consumo de los clientes. Bueno, el riesgo de cambio, que también es parte del riesgo de mercado, es aquel que aparece o realiza una inversión en la que implica un cambio de divisa, en la cual es importante asegurarse de que esta divisa sea estable y no corra un riesgo, ¿no? O una depreciación en este caso. También tenemos el riesgo de tasa de interés. Tiene que ver con la subida o bajada de los tipos de interés. También, como mencionamos, el riesgo de mercado se refiere al cambio de valor que te produce en las acciones, ¿no? O bonos, etcétera. También tenemos el riesgo de crédito. Este riesgo de crédito tiene que ver con la incapacidad de una de sus partes para pagar o ya que tiene deuda o un acuerdo, una obligación contractuales, ¿no? Que nos podríamos dar este riesgo de crédito. También tenemos el riesgo operativo. Este riesgo ocurren cuando hay pérdidas financieras por mala gestión, por mala administración que tiene una empresa.
o controles internos sobre sus trabajadores o la producción, etcétera, ¿no? También tenemos el riesgo de liquidez, que tiene la capacidad de que tienen que pagar las obligaciones financieras y como plazo, ¿no? Les da una organización que debe asegurarse o tiene suficientemente efectivo para poder pagar o cancelar esta deuda. Las conclusiones sobre los riesgos financieros pueden variar según el contexto específico y la industria donde se apliquen. Sin embargo, se pueden extraer las siguientes conclusiones sobre los riesgos financieros. Como primer punto, concluimos que los riesgos financieros son inherentes, o sea que no se pueden evitar por completo, pero se pueden gestionar de manera efectiva. Como segundo punto, la gestión de riesgos es esencial para prevenir pérdidas significativas. Para esto se deben desarrollar técnicas que permitan identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros.